Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los televisores Samsung Smart QLED Q70R, que es del 2019, y el Neo QLED QN85A, que es de este año 2021. La comparativa la hago principalmente porque el Q70R aún se consigue en algunos países, ya sea el tamaño de 55 o 65 pulgadas, que vienen con paneles VA. En este caso, el QN85A Neo QLED viene con panel ADS. En esta comparativa les mostraré algunas de las funciones de Smart más importantes de ambos televisores. También la comparativa con respecto a la calidad gráfica con contenido en SDR y en HDR o alto rango dinámico, el rendimiento en videojuegos de los dos televisores, el rendimiento de los sistemas de sonido. Entonces les invito para que vean todo el video y puedan decidir cuál de los dos les conviene más, o por lo menos saber si vale o no la pena pagar casi el doble por el Neo QLED QN85A. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Q70R, recuerden, del 2019 a la izquierda, y el Neo QLED QN85A de este 2021 a la derecha. Y estas las dos últimas versiones de software disponibles para ambos televisores hasta la fecha: para el Q70R la 1374 y para el QN85A la 1506. Vamos primero con lo más básico, que es el diseño de los controles remotos o One Remote. En el caso del Q70R me gusta más la ergonomía de esta curva al agarre, se siente mucho mejor, pero el del QN85A tiene panel solar y además se puede cargar también tipo vía puerto USB tipo C. En cuanto al sistema operativo, recuerden que es Tizen, propio de esta marca coreana Samsung. Este es el diseño del menú principal. La fluidez en ambos televisores es muy buena. El Q70R, a pesar de ser 2 años más antiguo, tiene una fluidez increíblemente buena. En ninguno de los dos encuentro pegas o quejas al respecto. La velocidad de apertura de aplicaciones y de la tienda de aplicaciones también es muy rápida en ambos televisores. El espacio de almacenamiento en el Q70R es de 4,07 GB y en el QN85A de 3,85 GB. En ambos casos es más que suficiente para casi cualquier persona. Los dos soportan las mismas aplicaciones populares y no populares, y estas pueden variar de acuerdo a cada país. La función de compartir pantalla o Screen Mirroring en los dos televisores es posible, como pueden ver en el Q70R, sí es posible sin problema alguno, pero el Q70R no soporta esta función de Multiview que el Neo QLED QN85A sí la soporta. Se puede también, si quieren, verse mientras están entrenando, ya sea utilizando la cámara de su smartphone Galaxy con One UI 3.1 o superior, o también se puede utilizar una cámara web. En este caso algunas Logitech hasta ahora son las únicas compatibles. En cuanto a los navegadores de internet, en los dos se puede optar por la búsqueda por medio de comandos de voz, pero en español en el Neo QLED QN85A en algunos países no está disponible aún. En el Q70R sí, sin problemas. También en inglés en ambos está disponible. En los dos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, de películas para adultos, películas normales. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a aparecer más publicidad que en otras, y en algunas páginas los servidores probablemente no les permitan reproducir el contenido, ya que no son televisores con Android TV, y por esa razón deberán buscar una página web alternativa, pero en la mayoría de los casos sí es posible reproducir el contenido sin problemas. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando por el tema de la uniformidad de los colores grises y el efecto de pantalla sucia o Dirty Screen Effect. En ambos se nota. Es muy similar, la verdad, en este tema de uniformidad de colores grises, pero sí es verdad que los bordes parecen un poquito más oscuros o más sombreados en el Q70R. No es una diferencia bestial, pero si ponen mucho cuidado sí que se puede notar. Sin embargo, con contenido normal, este tipo de problemas de efecto de pantalla sucia o de bordes con sombreados o que lucen un poco más oscuros es casi imperceptible. En el caso de la uniformidad de los colores negros, lo más importante que deben saber es que los dos soportan retroiluminación Full Array, pero el QN85A Neo QLED tiene tecnología Mini LEDs, mientras que el Q70R tecnología LED normal o convencional, así lo decimos de alguna forma.
El Q70R tiene tan solo 50 zonas de atenuación local o local dimming zones, mientras que el QN85A Neo QLED 576 local dimming zones. Sin embargo, en temas de contraste nativo, el Q70R tiene una relación de 7250:1 y con el local dimming de 8056:1. Recuerden que tiene panel VA. En el caso del QN85A Neo QLED, su relación de contraste nativa es de 1373:1 y con el local dimming de 1956:1. Recuerden que este Neo QLED tiene panel ADS que tiene un comportamiento muy parecido o similar a los paneles IPS. Y miren, los colores negros como tal sí son un poquito mejor en el Neo QLED, eso sí que es verdad, pero el tema del blooming, tanto de frente como de lado, es sorprendentemente más notorio y un poquito más molesto en el Neo QLED. Recuerden que tiene panel ADS. En temas del blooming amarillento, que ustedes ya han podido notar en la review que hice del QN85A y que también se nota en el QN90A, porque la versión de Latinoamérica del QN90A tiene panel ADS y este QN85A ya saben que tiene panel ADS. Ese blooming amarillento es muy notorio, especialmente cuando el ángulo de visión es amplio. Este es el Q70R. De frente la verdad luce muy bien, luce espectacular. Cuando el ángulo de visión se amplía sí que se empieza a ver un tono como de clouding un poco morado, pero es muy leve. Puede ser más que tolerable para muchas personas, pero recuerden que al tener panel VA es un televisor recomendado para ver siempre de frente, porque sus ángulos de visión no son buenos ni con colores vívidos ni con escenas con colores oscuros. En el caso del QN85A los colores negros lucen más profundos, un poco más negros, pero como ya mencioné, cuando el ángulo de visión se empieza a ampliar aparece ese blooming amarillento en algunas zonas, que es más notorio en algunos tipos de contenido más que en otros y puede ser muy molesto. Y el problema es que como tiene panel ADS, uno espera que los ADS tengan buenos ángulos de visión, no solamente con escenas con colores vívidos, sino también con este tipo de escenas con colores oscuros. Algunos mencionan que ese problema de blooming amarillento es un defecto de fábrica de esa primera tanda de Neo QLEDs para Latinoamérica con paneles ADS. Otros dicen que es un problema que siempre va a permanecer. La verdad no lo sé, solamente quiero que tengan en cuenta que este QN85A y el QN90A, que recuerden la versión para Latinoamérica en tamaño de 55 y 65 pulgadas tiene panel ADS, tienen estos mismos problemas de blooming amarillento, que es muy notorio cuando el ángulo de visión es muy amplio. Continuando entonces con el tema de los ángulos de visión, ya mencioné que en el Q70R que están viendo no son muy buenos, los colores empiezan a lucir muy blanquecinos porque tiene panel VA nativo, si lo decimos de alguna forma, mientras que en el QN85A son mejores, los colores no lucen tan blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio porque tiene panel ADS, y eso se espera de los ADS porque tiene un comportamiento muy similar a los IPS. De los VA, la verdad es que la mayoría del tiempo tienen ángulos de visión muy malitos, empiezan a lucir los colores muy blanquecinos porque tienen un alto contraste, y esa es su característica, que tienen altos contrastes pero ángulos de visión peores en comparación a los televisores con paneles ADS e IPS. En el tema del manejo de los reflejos, este Neo QLED QN85A hace un trabajo increíblemente bueno, principalmente gracias no solamente al tipo de panel que es ADS, sino también a su altísima cantidad de brillo, que ahorita se las voy a mencionar. Sin embargo, el Q70R, si bien tiene panel VA, tiene una cantidad de brillo también muy decente y los resultados me parece que no son tan malos. Es más recomendado obviamente el QN85A para habitaciones iluminadas, pero el Q70R no hace un mal trabajo. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, utilizando contenido que tiene muchísimos más colores vívidos. Lo primero que deben saber es que la cantidad de brillo en nits, en HDR o alto rango dinámico en el Q70R es de 747, mientras que en el Neo QLED QN85A es de 1222. Ya en tema de colores, la verdad es que aquí la primera diferencia que es muy notoria es que el Neo QLED QN85A de la derecha nos provee de colores más intensos, más saturados. Sin embargo, el Q70R también como tal provee colores intensos y saturados si se compara por ejemplo con otros QLED, pero comparado lado a lado con este Neo QLED, digamos que
Los colores sí lucen menos intensos, menos fuertes o con menos saturación en cada uno de los modos de imagen, ya que es cuestión de gustos. En temas de experiencia HDR, de alto rango dinámico, en temas de que todo luzca realista, los dos hacen un muy buen trabajo. Simplemente tengan en cuenta que el Neo QLED, la imagen se ve más brillante sin que luzca opaca. En el caso del Q70R luce también decentemente brillante, muy real y tampoco va a lucir opaca. Es también muy importante mencionar que el Q70R, como pueden notar, no tiene el modo Filmmaker o modo cineasta como si lo tiene el Neo QLED QN85A. Esto sucede en contenido tanto en HDR como en SDR. En temas de tecnologías HDR o de alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo, HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma. También soportan HDR10 Plus, pero ningún televisor Samsung hasta ahora soporta la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y en cuanto a este tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar, el Q70R de la izquierda tiene una cantidad de brillo en nits de 449 y el Neo QLED QN85A de la derecha de 1156. En tema de colores se notan las mismas diferencias, mayor intensidad, mayor brillo, mayor saturación en el QN85A y pues simplemente menos brillo, menos saturación y menos intensidad en los colores en el Q70R de la izquierda. En cuanto al manejo del movimiento, deben tener en cuenta que los dos hacen un trabajo muy bueno, digamos que excepcional la mayoría del tiempo. Cada uno de los dos televisores en los ajustes de cada uno de los modos de imagen tienen cierto parámetro para intentar solucionar los problemas que puedan notar con borrosidad, tartamudeo o vibración. En el caso del Q70R de la izquierda, este parámetro se llama configuración de AutoMotion Plus y en el caso del QN85A de la derecha se llama ajustes de claridad de imagen. El Q70R también tiene algo que se llama vista digital clara, que es en este caso digamos que algo similar a lo que tiene el QN85A dentro de los ajustes de claridad de imagen, que se llama reducción de ruido. Sea como sea, la mayoría del tiempo en automático hace un muy buen trabajo, pero también lo pueden colocar en personal y mover estos parámetros. También pueden intentar el movimiento libre de LED o LED Clear Motion, sobre todo si el contenido tiene muy pocos FPS, pero como les digo, la mayoría del tiempo en automático hace un trabajo casi perfecto. En temas de escalado de imagen, más allá de las obvias diferencias que hay en cuanto al brillo y los colores que son más intensos o más fuertes en el Neo QLED de la derecha, yo pensé que el Q70R se iba a quedar muy por detrás con contenido de muy baja resolución, 720p UHD, 480p o de resoluciones inferiores. Pensé que la diferencia iba a ser muy grande entre ambos, que el Q70R iba a mostrar zonas más pixeleadas o borrosas, pero la verdad es que no, también hace muy buen trabajo. En este tipo de contenido de baja resolución, los dos muestran algo de pixelación, pero puede ser muy tolerable a partir de contenido con 720p UHD, pero si ya la resolución es más baja, 480p o inferior, sí que se puede notar algo de pixelación que puede ser molesto para algunas personas y medianamente tolerable para otras. A partir de 1080p o Full HD, los dos hacen un trabajo muy bueno. El contenido de hecho parece que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a acercar al 4K, eso no va a pasar. Ya a partir de 1440p, si los resultados en ambos se asemejan mucho a una resolución 4K, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Tengan en cuenta simplemente lo que siempre les digo, que si van a ver contenido en 4K usando aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, ustedes deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o si no, estas aplicaciones van a automáticamente decrecer la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez. Vamos ahora sí con el rendimiento gaming de ambos televisores, empezando primero por los tiempos de input lag. En el Q70R de la izquierda en 4K 60 Hz, en HDR de 14,9 milisegundos y en el QN85A de la derecha de 9,8 milisegundos. El Q70R de la izquierda, el tiempo de input lag en 120 Hz, que solamente lo soporta hasta 1440p, es de 6,1 milisegundos, y el QN85A Neo QLED de la derecha tiene input lag de 120 Hz en 4K de 5,3 milisegundos, porque el de la derecha tiene un puerto HDMI 2.1. El Q70R no soporta puertos HDMI 2.1.
En temas de tecnologías gaming, el Q70R de la izquierda soporta tasa de refresco variable FreeSync, pero no soporta G-Sync. En el caso del Neo QLED de la derecha, QN85A soporta tasas de refresco variables G-Sync y también FreeSync Premium. Los dos soportan modo automático de baja latencia, que simplemente van a activar el modo juego de forma automática cuando detecten una consola compatible. Ahora bien, en temas de calidad gráfica, las diferencias en cuanto a colores vívidos son las mismas, más intensos en el Neo QLED QN85A de la derecha, pero el tema del blooming es más notorio sorprendentemente en el Neo QLED de la derecha, y un poquito, digamos que en el Q70R se nota menos blooming pero más clouding y colores negros un poco más grisáceos, casi tirando un poquito a morados, mientras que en el Neo QLED se nota menos clouding, colores negros más negros, pero se nota un poco más de blooming, y además ese blooming se torna amarillento también cuando la pantalla se ve desde un ángulo o lado muy pronunciado. Pero sí es cierto que los colores negros lucen más negros en el Neo QLED QN85A de la derecha. Ahora bien, al jugar este Resident Evil 7 noté esto que me parece un poco, digamos que chistoso, porque en el Q70R de la izquierda las partes se notan claras, pero esa claridad que permite visualizar más cosas dentro de una habitación, en este caso es un videojuego de terror, entonces eso pues me pareció chistoso y lo pueden tener muy en cuenta para aquellos de pronto a quienes se les dificulta ver o quienes quieren más claridad en este tipo de videojuegos. Pero en el QN85A Neo QLED de la derecha, digamos que se nota, podría darnos una experiencia más de terror si lo vemos de esa manera. Entonces aquí ya digamos que es cuestión de gustos. Y por ejemplo en este Resident Evil 7 el blooming amarillento en el Neo QLED de la derecha es menos notorio en comparación al videojuego anterior, Destiny 2. Como ya les había mencionado en videos anteriores, una de las características principales de los televisores con tecnología QLED o Neo QLED es que algunos colores tienden a lucir muy intensos o muy saturados, el verde, el rojo y el azul principalmente. En este caso, en los dos, los colores verdes lucen muy intensos o muy saturados, pero por obvias razones, o como pueden notar, son mucho más intensos o más saturados en el caso del Neo QLED QN85A de la derecha, y digamos que lucen un poquito más naturales en el Q70R, o por lo menos menos saturados. Ya aquí es cuestión de gustos, hay quienes les gustan los resultados del Neo QLED y otros que prefieren los del QLED del Q70R de la izquierda. En temas de calentamiento en pantalla, los dos arrojan temperaturas, digamos que dentro de rangos normales, entre 34 y 36 grados Celsius, que no está nada mal. No se siente un calor extremo al acercarse a sus pantallas, a pesar de que los dos tienen altas cantidades de brillo, mucho más altas en el Neo QLED obviamente, y que además los dos soportan tasas de refresco variable, el Q70R FreeSync y el QN85A G-Sync, y además FreeSync Premium. Ya terminando, debo decirles que dentro de unos segundos van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia del Q70R de la izquierda es de 40 watts y del Neo QLED QN85A de la derecha es de 60 watts. En cuanto a soporte de tecnologías de sonido, el Q70R es más limitado, solamente soporta canal de retorno de audio y por medio de este la tecnología Dolby Digital. No soporta ni Dolby Atmos ni tecnología DTS. En el caso del Neo QLED QN85A de la derecha soporta canal de retorno de audio mejorado, y a través de este del puerto HDMI con esta tecnología soporta las salidas de Dolby Atmos y Dolby Digital. Tampoco soporta tecnologías DTS. Ya entonces, si ustedes me preguntan cuál escogería yo me iría por el Q70R a ojo cerrado, sin duda alguna. Primero porque no necesito puertos HDMI 2.1 porque no soy un gamer dedicado ni exigente. Segundo, su precio vale prácticamente la mitad. Tercero, el tema del brillo para mí me parece más que suficiente, 747 nits en HDR, tiene un alto contraste, sus colores negros me parece que son muy buenos, y si bien sus ángulos de visión no son buenos porque tiene panel VA, no es problema para mí porque siempre lo voy a ver de frente. Entonces ya decidan ustedes de acuerdo a para qué lo vayan a utilizar, si les conviene invertir casi el doble por el QN85A, o si el Q70R, si todavía lo pueden conseguir en sus países, podría ser más que suficiente.
Ya entonces voy a dejarlos con el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores para que puedan juzgarlos por ustedes mismos. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban si todavía no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, que me apoyen por medio de Patreon si les queda fácil, así me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.